Cada Joker es nuestro reflejo, o más bien el reflejo de la sociedad en la que vivimos y del momento en el que lo inventamos. Pasamos del Joker payaso de los años 60 de puro color y humor blando al Joker gángster de los años 80 elegante y narcisista, pasando del Joker anarquista de Ledger que solo quería ver al mundo arder, hasta llegar al Joker más realista, el de Joaquín Phoenix, un hombre roto víctima de un sistema que dejó de escuchar. Y sí, también hablaremos del Joker de Jared Leto, esa versión que mezcla un adicto de Proyecto Hombre con un Instagramer, porque aunque sea olvidable, también existió, por desgracia. En este vídeo vas a entender a cada Joker, qué los hace únicos y por qué cada personaje se ha convertido en un icono pop atemporal. Descubriremos qué los diferencia, qué los une y sobre todo por qué el Joker nunca envejece. Ah, y también qué nos depara el futuro, porque el próximo Joker ya está entre nosotros. El Joker no siempre fue un psicópata, ni un asesino, ni un símbolo del caos. Antes de todo eso, era simplemente un chiste. En los años 60, cuando el mundo real se asomaba a la Guerra Fría y la televisión necesitaba sonreír, aunque todo temblara a su alrededor, Batman se convirtió en un fenómeno pop. Una serie nacida del cómic, sí, pero transformada en una parodia autoconsciente. Producida en Hollywood y rodada con un presupuesto de serie B, era un escaparate de neón para una América que quería héroes con una moral clara y villanos pintorescos, no traumas existenciales. Y ahí entra César Romero, actor de galán latino reconvertido en un payaso criminal. Rechazó afitarse el bigote y el equipo simplemente le pintó encima el maquillaje. Un gesto perfecto que define toda esta ficción. Y es que todo aquel Batman era puro artificio, decorados planos, coreografías teatrales, explosiones limpias y onomatopeyas que flotaban en pantalla. El Joker funcionaba como el bufón que confirmaba el orden, reía, hacía ruido y servía de excusa para que el héroe recordara su virtud. Un reflejo exacto de la cultura estadounidense de la posguerra, que prefería convertir la violencia en coreografía antes que mirarla de frente. Gotham no era una ciudad peligrosa. Era un decorado donde el crimen se castigaba con un "hasta la próxima, Batman". Y el público encantado aplaudía desde el sofá. Este Joker no mataba, entretenía. Sus planes eran disparatados, su violencia puramente plástica. Lanzar tartas, robar cuadros, amenazar con bombas que parecían juguetes. La risa del público y también del Joker era literal, pero también cultural. Una válvula para liberar la ansiedad sin tocar la herida. En plena era Kennedy, la televisión necesitaba distraerse. No recordatorios de Vietnam o la segregación racial. Romero era el villano ideal para un mundo que todavía creía que todo podía resolverse en 30 minutos. Un payaso que nunca manchaba de sangre su traje, y por eso su risa no inquietaba, tranquilizaba. El mal, al fin y al cabo, seguía bajo control, pero las risas grabadas tenían fecha de caducidad, y cuando los años 70 trajeron asesinatos reales en el telediario, disturbios, corrupción, guerra retransmitida, y todo el cambio cultural que trajo el cine del nuevo Hollywood, el público dejó de creerse al bufón. El Joker ya no podía ser un chiste. Ahora tenía que doler. Jack is dead, my friend. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Al finales de los años 80, el Joker resucitó. Pero con dinero, bisturí y un contrato millonario. De bufón de farsa, pasó a estrella principal. Y lo hizo con una sonrisa de ácido y una carcajada de Wall Street. Después de más de 20 años de silencio, Warner necesitaba lavar la imagen de Batman. La serie colorida de los años 60 se había vuelto una herida en la reputación del héroe. El público, que era más adulto, pedía un mito más oscuro, y el cómic ya había preparado este terreno. The Killing Joke o The Dark Knight Returns. Sí, pronuncio mal, lo sé. Heridas donde el Joker ya no era un payaso, sino un espejo quebrado del sistema. Y Tim Burton entendió el mensaje a la perfección. Si quería devolver a Batman la seriedad, había que coronar al payaso. Así nació Batman de 1989. Un proyecto que mezcló gótico industrial y mercadotecnia agresiva. La estética de Burton, muy de MTV, convirtió Gotham en una ciudad barroca, y en el centro de este decorado Jack Nicholson reinó como un emperador de la locura. Nicholson, en aquel momento, era más grande que el propio Batman. Tenía un Oscar, una leyenda y una cláusula en su contrato que lo colocaba literalmente por encima del título. Un actor que ya había demostrado de sobra poder interpretar papeles de loco, como hizo en El Resplandor. Cobraba más, elegía rodaje y se llevaba porcentaje de la taquilla. El Joker ya no era solamente un villano, era la marca que vendía la película, y eso, curiosamente, reflejaba su propio personaje. Su Joker, Jack Napier, antes de la caída en el ácido, empieza siendo un gángster elegante,
producto de la ciudad corrupta que lo creó. Pero cuando el químico lo desfigura, no nace un monstruo, nace un artista. Burton lo presenta pintando cadáveres, envenenando cosméticos y vandalizando museos al ritmo de Prince. No busca robar, busca exponer. Cada crimen es una obra de arte. Cada asesinato es una performance. Su lema podría ser: si vas a matar, al menos que sea memorable. Ese es el genio perverso del Joker de Nicholson. Transforma el crimen en un espectáculo. Y en 1989 eso no era solamente un rasgo de personaje, era un diagnóstico cultural. Los 80 fueron la década del ego y la pantalla. El capitalismo se vestía de neón. La televisión convertía cualquier tragedia en show. Y el arte, con gente como por ejemplo Andy Warhol, había aprendido a venderse como una provocación. Y de ahí nace este Joker, el cual más que un personaje es una marca registrada. Un personaje fascinante porque Nicholson lo hizo suyo. Este no lo interpreta, lo exhibe, con una sonrisa desbordante, sus frases afiladas y su ritmo hipnótico. Convierte cada escena en un número musical. Susurra a sus víctimas con voz de tango y amenaza. You ever dance with the devil in the pale moonlight? Frase absurda sí, pero también un eslogan. Como si el Joker hablara ya el lenguaje de compañía publicitaria. El resultado fue un personaje que redefinió el estándar de villano cinematográfico. Burton quería un monstruo barroco, y Nicholson le dio un icono global. Un criminal que mata sonriendo y sonríe vendiendo. El crimen como un arte pop. El arte como un espectáculo de muerte. El Joker de Nicholson es la resaca moral de los años 80. Burton y Nicholson comprendieron que el público no quería que el Joker perdiera, querían verlo brillar. Por eso en Batman de 1989 el héroe es discreto, casi silencioso. Batman no habla mucho, deja que el villano tenga el micrófono, y esa simetría no es accidental. Gotham prefiere mirar al payaso porque en el fondo Joker encarna su verdad. El exceso, la vanidad, la necesidad de espectáculo. Es el espíritu de los 80 con traje morado y pistola de ácido. Por primera vez el villano eclipsó al héroe sin pedir permiso. Nicholson devora cada plano con una mezcla de carisma y amenaza que reduce a Batman a su propia sombra, y este desequilibrio, ese instante en el que el mal se vuelve más interesante que el bien, marca un punto de no retorno. A partir de aquí, el Joker deja de ser un obstáculo para el héroe y se convierte en el motor del mito. Y esa inversión de poder no se corregiría jamás. Cada nueva versión del personaje nacería intentando superarlo, buscando algo todavía más extremo, más magnético, más perturbador. El payaso había tomado el control del circo. Y este es el verdadero legado del Joker de Nicholson. No solamente redefinió al personaje, sino que lo ascendió a mito permanente de la cultura popular. Antes el Joker era un villano recurrente de viñeta. Después fue un arquetipo cinematográfico con vida propia. Nicholson no adaptó un personaje, lo canonizó, con una presencia tan desbordante que cada actor posterior tendría que dialogar con su propio fantasma. Sin él no existirían los siguientes Jokers, ni el de Ledger, ni el de Leto, ni el de Phoenix, porque fue Nicholson quien demostró que el payaso podía ser mucho más que un antagonista, podía ser una metáfora del propio cine, el espectáculo convertido en un monstruo. Y durante 20 años nadie se atrevió a destronarlo, y creó sin saberlo esa fascinación enfermiza por el carisma del mal, la cual sería la semilla del siguiente salto evolutivo. Porque si Nicholson convirtió el crimen en arte, el próximo Joker convertiría el arte en ideología. It's not about money, it's about something big, that's it. Cuando Heath Ledger apareció en The Dark Knight, el Joker dejó de ser un artista para convertirse en una fuerza de la naturaleza. Un personaje que ya no buscaba aplausos, sino que buscaba el colapso, y su escenario ya no era solamente Gotham, sino que el mundo entero. Christopher Nolan no quería un villano caricaturesco, quería una idea. Su Batman Begins de 2005 había devuelto la gravedad al mito, pero con The Dark Knight de 2008 llevó la fórmula a un territorio nuevo, el thriller político post-11 de septiembre. Era el tiempo de Guantánamo, del miedo al terrorismo, de gobiernos que mentían por seguridad. La época en la que veíamos las barbaridades que los gobiernos ocultaban desde Wikileaks. Y en ese contexto, el Joker renació como un símbolo de caos contemporáneo. Un terrorista sin causa que refleja un miedo institucional del siglo XXI. Cada Joker es, en parte, una respuesta inversa a la anterior. Romero había sido el payaso amable, Nicholson el artista del exceso, y Ledger llegó para demolerlos a ambos. Donde Nicholson brillaba como una figura de neón, Ledger se cubría de polvo y sudor. Su maquillaje descascarillado, su pelo graso y su traje con recortes eran el negativo abstracto del lujo morado de su predecesor. Si el Joker de Burton representaba el espectáculo del capitalismo, el de Nolan era la ruina que ese espectáculo dejó atrás. Y Ledger entendió esto mejor que nadie.
Durante meses se cerró a construir la psicología del personaje, un cuaderno lleno de recortes, dibujos y frases que mezclaban Nietzsche, cómics y titulares de prensa. Cuando emergió, el payaso Bob había desaparecido. No era un monstruo elegante, era un hombre con cicatrices, un cuerpo que había pasado por el dolor real, y a diferencia del anterior, no tenía ningún tipo de origen conocido, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Su elección, sin embargo, no fue recibida con entusiasmo. Cuando Warner anunció que el protagonista de Brokeback Mountain sería el nuevo Joker, la indignación fue inmediata. Las cartas, los foros y las revistas, todos lo daban por un error. Un actor de comedias románticas y dramas sensibles sustituyendo al mismísimo Jack Nicholson, el público no lo veía posible, pero Ledger respondió con hechos. Y lo hizo de la manera más cruel, demostrando una vez muerto que todos estaban equivocados menos él. Su interpretación fue tan poderosa que no solamente borró la comparación, sino que la elevó a icono cultural por encima del propio Nicholson. Lo que en vida fue rechazo, en muerte se convirtió en devoción. Este Joker no mata por dinero, ni por poder, ni siquiera por placer, lo hace por coherencia, porque cree que la única verdad del ser humano es la corrupción moral. En su mente, solo cuando las reglas colapsan, aparece la esencia humana. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. Ese es su manifiesto. No roba bancos para enriquecerse, sino que quema el botín para demostrar que el dinero no tiene alma. No secuestra para negociar, sino para humillar a las instituciones que juran protegernos. Cada crimen es una tesis, cada explosión un argumento filosófico en contra del orden establecido. Nolan filma todo esto con un realismo táctil. Nada de escenarios góticos, acero, cristal y cámaras de seguridad. Gotham ya no es una fantasía expresionista, sino una metrópolis reconocible, Chicago. Para Nolan, un marco realista es el punto de partida. La diferencia entre el Joker de Ledger y el de Nicholson es abismal. Es un villano que no busca protagonismo, sino que contagio. No quiere brillar, quiere que el mundo se derrumbe con él. Y aún así, Ledger lo dotó de una humanidad perturbadora. Su risa no es signo de la locura, es uno de sus manifiestos, se la hizo a sí mismo. No cayó en una cuba de ácido ni fue víctima de nadie, eligió ser el Joker. Se pinta a sí mismo, cambia la historia de sus cicatrices cada vez que la cuenta, y convierte la mentira en un arma. Cada versión contradice la anterior, como si el pasado no importara, solo el efecto que produce en quien la escucha. Su sonrisa, su voz y su risa forzada son sus herramientas de control. A diferencia de la risa patológica de Arthur Fleck, la suya es una risa performativa. And I thought my jokes were bad. No expresa sufrimiento, se ríe para descolocar, para dominar el espacio, para demostrar que el miedo también puede sonar gracioso. En la junta mafiosa enseña su doctrina con un lápiz y una lección. La violencia solo es efectiva cuando tiene ritmo. No es fuerte ni rápido, pero cada gesto suyo es puro cálculo. Su navaja en el zapato, sus distracciones, su control del miedo, todo responde a una coreografía precisa. Esa aparente improvisación es una trampa, y aunque muchos lo llaman un agente del caos, lo que realmente representa es otro tipo de orden. Detrás del disfraz de loco sin plan hay un relojero que mueve las piezas con precisión quirúrgica. Todos sus ataques son planeados como una mente maestra del crimen. Incluso en el interrogatorio, cuando Batman intenta quebrarlo, es él quien realmente está al mando. Cada golpe lo acerca más a su objetivo, corromper al héroe, y cuando finalmente cae, riendo, lo hace satisfecho, sabiendo que aunque él muera, su victoria va a sobrevivirle. Ha transformado a Harvey Dent en su sucesor, el fiscal justo convertido en juez del azar. Mientras el hospital explota, detrás de él, el Joker no celebra el caos, celebra la confirmación de su tesis, que la cordura es un privilegio. Esta película no se podría haber hecho en otro contexto. Después del 11 de septiembre, el cine americano buscaba comprender el terror, no solamente combatirlo. La propia saga habla de conceptos como el miedo a perder la ética en nombre de la seguridad. Batman tortura, espía, manipula y al final comprende que no hay victoria limpia. El Joker le gana sin matarlo, porque logra lo que nadie más había conseguido. Lo obliga a mentir para mantener la fe del pueblo. El héroe cede, el villano sonríe y el público sale del cine con la sensación de haber visto algo más que una película de superhéroes. Ha visto un ensayo sobre el siglo XXI disfrazado de blockbuster. Ledger murió antes del estreno, y su interpretación quedó atrapada en el mito. Ganó el Oscar póstumo, pero el impacto fue mucho más profundo. El Joker volvió a ser el centro del relato. Otra vez el payaso se comía la película. Bale estaba soberbio, sí, pero el personaje se volvió secundario. Todos hablaban de Ledger, y además su muerte alimentó el mito más poderoso del personaje, su supuesta maldición.
La idea de que el papel era tan oscuro que devoraba a quien lo interpretaba. Una fantasía morbosa que Hollywood convirtió en una leyenda. No era verdad, pero funcionaba como relato. Y aunque el mito es falso, su potencia cultural es innegable. Con Ledger el personaje cruzó la frontera definitiva, de villano cinematográfico a mártir pop. Después de Ledger nadie quería volver a ver un Joker. No porque el personaje estuviera agotado, sino porque había tocado techo. El público ya no esperaba una buena interpretación, esperaba un milagro. Cada nueva versión tenía que ser más oscura, más radical y más perturbadora, y esa expectativa se volvió una trampa imposible. Cuando Warner anunció que Jared Leto sería el nuevo Joker, Internet ardió. Y no es para menos. El mito de Ledger aún pesaba demasiado, y el público no quería un sucesor, quería una resurrección. Pero Leto, fiel a su reputación de actor camaleónico y excéntrico, decidió lanzarse al vacío. Si Ledger había interpretado a un anarquista filosófico, él se propuso encarnar un icono contemporáneo, un Joker del algoritmo, diseñado para la era del scroll infinito y el Instagram. Y ahí nació el experimento, uno que fallaría. Tatuajes en la cara, dientes metálicos, trajes de neón y cadenas. Era meter en una batidora a un camello de suburbio, un Instagramer y al propio Joker. Y salió esta aberración. Un villano convertido en el influencer del crimen. Una idea que si nos ponemos sobre el papel parecía brillante, y no está mal, pero fue un absoluto desastre en pantalla. Y encima que la comparación con Nicholson y Ledger no le hacía ningún bien. Su aparición en el Escuadrón Suicida de 2016 parece de un videoclip, interrumpido cada 30 segundos. Leto no tiene espacio ni arco, solamente un par de fragmentos. Cada plano está diseñado para vender una imagen, no una idea. Un Joker que parece que en cualquier momento va a cantar una canción de trap. Todo se vuelve una postura, y la relación con Harley Quinn, que podía haber sido una disección del abuso, se convierte en un romance tóxico embellecido por luces de neón. Una versión de A 3 metros sobre el cielo de Mario Casas, pero con purpurina y risa falsa. Un Joker que dejó de convertirse en una amenaza para convertirse en una marca. Cada plano parece que te va a vender un perfume. Fuera del set, Leto se esforzó en alimentar el mito. Mandaba ratas muertas y condones usados a sus compañeros. Hablaba del método y del sacrificio artístico, pero básicamente se pasó de frenada. Pero por lo menos el Joker mejora en la secuela espiritual, Aves de presa en 2020, porque básicamente no aparece. Y su ausencia dice más que su actuación, así que, bueno, 10 de 10. Luego, por último, vino el Snyder Cut, su redención tardía. En el epílogo, Leto reaparece transformado, y hasta se permite un chiste en el tráiler del Snyder Cut. We live in a society. El típico vivimos en una sociedad. Y es una aparición amarga, porque aunque su aparición dura minutos, demuestra lo que podría haber sido y lo que también podría haber funcionado. Un Joker cansado, lúcido, pero ahí se quedó. En el fondo, el Joker de Leto representa el agotamiento del personaje dentro del sistema de franquicias, el caos convertido en un subproducto, la rebeldía empaquetada en un hashtag. Y aunque las intenciones no eran malas y eran nobles, reinventar el mito para la era digital, el resultado fue justamente lo contrario. El primer Joker domesticado por su propio marketing, un villano convertido en un logo de camisetas. Después del fracaso comercial del Joker de Leto, Warner necesitaba redimirse, y lo hizo apostando por lo opuesto. Si el Joker anterior era una marca, este sería humanidad. Adiós al neón, adiós a los tatuajes, adiós al exceso postmoderno. Bienvenidos al silencio, al abandono, a la pobreza, al cuerpo frágil. El crimen ya no como espectáculo, sino como un síntoma social. En 2019, el Joker de Todd Phillips devolvió el personaje al punto cero, sin Batman, sin superhéroes, sin gadgets y sin consuelo. Solamente un hombre roto y una ciudad que se desmorona junto a él. Arthur Fleck, interpretado por Joaquin Phoenix, no es un villano todavía, es un paciente olvidado, y este es el golpe maestro de esta película. Phillips cambia la violencia espectacular por el retrato íntimo del abandono. Un payaso a sueldo que cuida de su madre enferma, que busca afecto y que ríe cuando su cuerpo se lo impone. Un hombre que encarna la crisis de cuidados en una sociedad que ha privatizado hasta la compasión. Porque sí, el Joker de 2019 va del abandono social y de un país que prefiere tener locos sueltos por la calle, pasa en la realidad, a tener una sanidad universal. Y no va de que Arthur Fleck no es capaz de ponerla, aunque algunos se hagan pajas mentales con ello. Joaquin Phoenix, como un actor de talla que es, convierte el dolor en una coreografía. No actúa, se disuelve en su personaje. Su delgadez extrema, sus espasmos, su voz temblorosa construyen una experiencia casi documental. Verlo es muy incómodo. Y ahí radica la fuerza de esta película. Pero también su contradicción. Porque el Joker de 2019 no siempre parece una película dirigida, parece una película poseída. Phoenix impone un magnetismo tan absoluto que desdibuja al propio director. Phoenix simplemente hace lo que siente e improvisa escenas enteras. Parece que se le olvida que hay alguien detrás de cámara.
El resultado, hay que reconocerlo, es hipnótico, y en muchos casos brilla, pero también es muy errático. Un baile de visiones entre el actor y el director, y a veces por eso la película flojea bastante. Esta película originalmente tenía otro ADN, Martin Scorsese, el cual fue productor ejecutivo durante la fase inicial. El Joker de 2019 es una película bastarda entre Taxi Driver y El Rey de la Comedia. Se nota en cómo se trata la ciudad, la soledad, o el show de comedia como el punto culmen. La película quiere ser Scorsese. Imita su estilo, su distancia, su ironía cruel. Pero Scorsese abandonó el proyecto antes del rodaje y esto se nota mucho. La película le imita, pero no lo destila. Le sobró mucho show, pero le faltó Scorsese. Necesitaba un poco más de Taxi Driver, un poco más de su disciplina, su violencia contenida y cuando se ejecuta, que fuera mucho más sucia. Con un poco más del pulso de Scorsese, el Joker había sido una tragedia perfecta. Sin él, es una buena película, pero muy descompensada. Y aún así todo, hay momentos en los que todo encaja. La secuencia de las escaleras, por ejemplo, está mal montada, con cortes bruscos y con palomas que roban el protagonismo. Pero aún así todo, con Phoenix bailando con el tema de Gary Glitter sonando como himno de decadencia, convierte una metáfora obvia, bajar las escaleras como descender a la locura, en algo perversamente hermoso. Es un momento de liberación, pero también de condena, la locura filmada como un triunfo. El colapso disfrazado como baile, la belleza más enferma que ha tenido el personaje. La música de Hildur Guðnadóttir amplifica esta sensación. Una banda sonora que más que acompañar lo persigue como una sombra. Sin esa música, la película sería otra, y con ella duele. El gran mérito de Joaquín Phoenix es que nos arrastra con él. Su risa duele, no busca una simpatía, busca un diagnóstico. Cada una de sus risas es un colapso interno que no es capaz de controlar. Y ahí radica la genialidad de la película, en su capacidad de convertir el malestar social en una tragedia íntima. Arthur no se rebela contra Batman, sino contra la indiferencia. Su enemigo no es el héroe, sino el sistema, la precariedad, los recortes, la enfermedad mental sin tratamiento, el desprecio mediático. Y cuando todo eso estalla, su transformación en el Joker no parece una elección, sino un accidente histórico, un síntoma colectivo. Sin embargo, esta empatía tuvo un peligro, y mucha gente malinterpretó. La película se mueve en una línea peligrosamente fina entre comprender y justificar. Phillips busca que entendamos el dolor, pero su puesta en escena, tan elegante, tan bella en su miseria, roza la idealización. El Joker se convierte en un símbolo, y el símbolo seduce. Por eso, tantos espectadores lo confundieron con un héroe. Y la película, sin quererlo, convierte el crimen en una liberación, una trampa visual, pero también moral, y ahí se encuentra otra ironía. Joker lanza un mensaje complejo, que muchos decidieron malinterpretar deliberadamente. Quiero decir, hay hasta una escena donde la psicóloga del Joker le dice que no le va a poder seguir tratando porque han recortado el presupuesto público. Arthur, I have some bad news for you. They've cut our funding. We're closing down our offices next week. This is the last time we'll be meeting. They don't give a shit about people like you, Arthur. And they really don't give a shit about people like me either. Un poco más si te lo ponen con luces de neones. La crítica, eso sí, lo entendió enseguida. La película no era peligrosa por su violencia, sino por su ambigüedad emocional. La frontera entre la empatía y la apología nunca había estado tan difusa. Quiero decir, ves como Arthur le mete un tiro al personaje de De Niro y es que como no te vas a alegrar. Phoenix lo sabe y juega con ello. A veces nos pide compasión, otras complicidad y otras silencio. Y cada espectador debe decidir dónde mirar. Aun con sus fallos, el Joker de 2019 marcó una ruptura. Un villano que no nace del exceso, sino del abandono. Un siguiente paso en la mutación del Joker, de bufón televisivo a sátira pop, de sátira pop a terrorista, y de terrorista a víctima social. Todd Phillips no rodó la mejor película del Joker, pero sí rodó la más incómoda, una en la que el público salió tanto confundido como fascinado. Pero eso sí, el éxito del Joker fue a su vez su condena. Warner se encontró con un monstruo que ella no controlaba, una película concebida como una crítica al abandono, convertida en una bandera de insurrección para auténticos gilipollas. Muchos lo tomaron como un símbolo de revancha personal que no tenía nada que ver con el tema de la película. Internet se llenó de imitaciones, discursos, máscaras e incluso de amenazas reales de que alguien llevara el mensaje demasiado lejos. El miedo a que un perturbado entrara armado en un cine con una careta del Joker fue real, no metafórico. El estudio comprendió que había creado algo poderoso, pero peligrosamente maleable. Por eso nació esta basura del Joker Baile de 2 de 2024. Y es que hay que entender que esto no es una secuela, sino que es una operación de control de daños, una película nacida del miedo, miedo a la mala lectura de la anterior, miedo al mito, miedo a que la ficción inspirara a un monstruo real. Si la primera película nos obligaba a pensar, esta viene a darnos una explicación, no continúa la historia del Joker, la corrige. Es el estudio diciendo, te la voy a explicar con un esquema. La premisa en apariencia es brillante.
La idea era exponer cómo la sociedad convierte el trauma en un entretenimiento premium. El resultado fue un musical, eso sí, que se derrumba bajo su propio concepto. Cada secuencia musical explica lo que dicen los diálogos. Si te la saltas, no te pierdes absolutamente nada, porque los temas se repiten como estribillos. Phoenix sigue siendo colosal, y su actuación, pese al guión, brilla. Y Gaga es un acierto parcial, pero ni ellos dos juntos salvan un desastre. Todd Phillips, en su intento de corregir el malentendido anterior, pasa del drama incómodo al panfleto terapéutico. La secuela no solamente pretende matar el mito, sino que lo hace de manera literal. Elimina por completo la ambigüedad moral del anterior para darte un mensaje masticado, repetido y subrayado, y en el proceso el cine desaparece. Desaparece porque toma al espectador por tonto, y por desgracia algo de razón tiene. El Joker, Baile de Dos, no es solamente un mal ejemplo del cine político actual, es un síntoma. Es una película que explica su ideología por miedo a ser malinterpretada. Es un cine que ya no confía en el espectador, prefiere explicarle la película como a un tonto por miedo a que sea el espectador quien se monte su propia película en la cabeza, y por desgracia, le sobran motivos para hacerlo. Este tipo de cine es un drama social. Las películas ahora parecen mítines. Quieren asegurarse de que nadie se equivoque del mensaje original. Y la ironía de todo esto es que el mismo público que se queja de la politización del cine ha forzado a un cine político para gente incapaz de leer entre líneas, por muy básica que sea la película. Un cine que pretende evitar malentendidos como los que ocurrieron con Scarface, Taxi Driver o El Lobo de Wall Street, donde muchos aplaudieron lo que debían condenar. La última película del Joker es precisamente la culminación de este miedo, un film que te coge de la mano y te explica lo evidente. La intención es teóricamente noble, desactivar la fascinación peligrosa del Joker 2019 y enfrentarnos a sus consecuencias éticas, pero el método es muy torpe, y como he dicho antes, te toma por tonto. Esta película no nace de una necesidad artística, sino de un temor corporativo, una secuencia grabada por miedo. El villano, que nació para revelar los monstruos del sistema, acaba neutralizado por el miedo a su eco real. El mito se desactivó, no por redención, sino por precaución. El Joker finalmente dejó de ser peligroso. Y esa, paradójicamente, es su muerte más triste. Pero pese a todo, como todos sabemos, el personaje del Joker no ha muerto. Casi 6 décadas, 5 actores y un solo monstruo que muta con cada época. Y sin embargo, el personaje sigue tan vivo que parece reírse incluso de su propia cronología. Pero sería injusto reducirlo todo a la gran pantalla. Entre Nicholson y Ledger, otro Joker se infiltró en la cultura popular y dejó una huella invisible pero inmensa. El de Mark Hamill. Su interpretación vocal en Batman, la serie animada entre 1992 y 99, y en los videojuegos de la saga Arkham, redefiniendo el estándar del personaje fuera del cine. Hamill encontró el equilibrio perfecto entre la teatralidad y la amenaza, la carcajada y la inteligencia. Durante años, bastaba oír su risa para entender todo el mito sin verlo. Y justo cuando parecía que ya no quedaban versiones posibles, el futuro se asomó con otra sonrisa: Barry Keoghan. Su breve aparición en la escena eliminada de Batman de 2022 de Matt Reeves son un recordatorio de que el mito no muere, solamente muda de piel. Apenas 5 minutos de metraje, pero suficientes para ver cómo es. Keoghan no interpreta, insinúa, ríe entre dientes, observa desde la penumbra, juega con el héroe como quien tantea una herida. Su rostro, parcialmente desfigurado, no busca la estética, busca la incomodidad. La escena cortada, el diálogo en Arkham con Robert Pattinson, es casi una disección psicológica. Batman, intentando entender al asesino, se enfrenta a un Joker que ya lo ha entendido todo. Y eso es lo que pinta bien, un Joker que vuelve a la sugerencia y al enigma y no al espectáculo. Keoghan rescata algo del mito que se había perdido, la sensación de que el Joker no necesitaba gritar para asustar. Quizás este sea el destino natural del personaje, reinventarse junto antes de agotarse. Cada actor que lo ha interpretado ha sido el final de una etapa y el comienzo de una nueva. Romero cerró la inocencia, Nicholson el exceso, Ledger la inteligencia con el caos y Phoenix la empatía que asusta. Evidentemente, a Leto lo acabo de omitir. Y ahora Keoghan parece el punto de retorno, el Joker que calla, que observa y que espera, porque el mito no sobrevive por repetición, sino por tensión. Cada generación necesita su Joker para entender de qué se está riendo y por qué. El Joker no tiene futuro, porque es el futuro, la siguiente versión del miedo que aún no entendemos. Y quizás esa sea la razón de su permanencia. El Joker siempre será contemporáneo, porque siempre habrá algo roto de lo que reírse. We live in a society. Si te ha gustado este vídeo, te va a gustar todavía más este otro donde hablo de Terminator 1, la película que nació de una pesadilla y acabó cambiando el cine de ciencia ficción para siempre. Haz clic y acompáñame en el origen del mito.